Hola bandita coleccionista, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Major Collections. Esta vez traemos esta pieza de Sideshow Premium Format. Ustedes lo están viendo, Wolverine y Colossus. La pieza va a ser muy grande. Al frente pueden ver la pose, como viene la estatua. Wolverine a un lado. Esta es la parte trasera y del otro lado Colossus. Ahora vamos a hacer el unboxing, el review, pero antes vamos con el intro. Dragones y héroes, listos para aplaudir. En su vitrina brilla una figura, Goku, Batman, Superman y más. Cada estatuilla cuenta una locura, en su rica colección sin igual. Dragon Ball y sus fusiones, Marvel y sus mil visiones. Major Collection, un arte de expansión. Héroes y villanos en plena acción. Enorme pieza, enorme figurón. No creí que fuera tan grande este Colossus. Véanla por ustedes mismos. Aquí a un lado de mí, vean la mano. Muy grande. La pieza muy grande, la base muy grande también. La verdad me quedé impresionado. Esta pieza había dos versiones. Esta escala es 1:4
Y había otra versión que tenía como el cómic por la parte de atrás, que parecía que salía desde ahí Wolverine y Colossus, salían desde el cómic. Estaba muy padre también, pero era un poquito más chica. Era alrededor de una escala 1:5 aproximadamente, un poco más chica, pero yo me incliné por esta que es más grande y pues porque tengo más premium format y pues para que escalara con las demás que tengo. Pero la otra no desmerece nada, la verdad, estaba muy, muy, muy padre y no era tanta la diferencia. Vi algunos videos y no se veía mal con las 1.4, pero yo me fui por esta. La verdad, no me arrepiento. Vean nada más. Enorme. Enorme. La pose muy dinámica. Muy, muy dinámica. Me gusta. La verdad, quedé impresionado cuando lo abrí y vi el Colossus. Dije, oh my God. Estaba grandísimo, pero me gustó mucho. Y vamos a comenzar a describir este figurón, porque la verdad no hay nada más que decir. Véanlo ustedes mismos, está muy chido, muy padre. Vamos a ver, vamos a analizarlo. ¿Qué pros, qué contras? Contras, así nada más de vista, es que si no tienes suficiente espacio, no vas a tener dónde poder exhibir a esta pieza, porque sí es muy grande, tanto de fondo como de alto. Les dejamos ahí las medidas para que ustedes lo vean. Y pues vamos a empezar con la base. La base es una cabeza, es una cara de un centinela, el cual pues ya está destruido. Podemos ver al frente cables que vienen del cuello. Es como el cuello donde estaba conectado al cuerpo de la cabeza de este centinela. Se ven muy bien los cables parece que fueran reales. Recordar que es de pura resina, pero pareciera real el cable, como si fueran cables de cobre. Muy bien, en lo que está forrado el cable, como un tipo nylon, también muy bien. La parte metálica del cuello donde salen los cables, la verdad, muy, muy bien. Los detalles, el color, la pintura, el esculpido, todo muy bien en esa parte. Y ahí nos pasamos a lo que es la cabeza. La cabeza viene en un color morado, metálico. Recordemos que estos centinelas eran de metal y da la impresión muy bien que como si fuera metal completamente en un color morado. Se alcanzan a ver todos los daños que tiene de la batalla, de aquí de la pelea con Colossus y Wolverine. Los difuminados, el color, el morado, pequeños pedazos plateados de los tallones, de los golpes de la pelea. La cara cambia un poco de color, viene en un color más claro. Yo me inclino que es más como... Está difícil el color, parecía como un marrón, pero muy clarito, tirándole a metálico. La parte del ojo del centinela tiene marcas de las garras de Wolverine. La parte del ojo, el centro viene como un iris amarillo. Se alcanza a ver un color amarillo. No sé si sea el reflejo a lo mejor del fuego. Ahorita pasamos con el fuego, con las llamas. Donde posa el pie de Colossus. Se ve muy bien cómo está arrugado, desbaratada la cabeza. La parte de la boca en metal también, pareciera que es metal. Está muy bien hecho. La nariz también. Muy bien lo que es el pintado, el esculpido. La verdad me dejó impresionado. Todos los daños que tiene. Y tiene parte de fuego. Como si hubiera explotado, se hubiera incendiado. Recordemos que son como máquinas. Y por eso está así. En la parte de el fuego viene al inicio. La parte delgada viene amarilla. Y se va haciendo a oscuro a naranja con degradados naranjas.
y tonos negros que pareciera que es lo de la explosión, lo que es el fuego y el humo que viene combinado. Me gusta muy bien el efecto que transmite porque sí parece como si fuera una explosión completamente. La verdad, muy bien esculpido también el fuego, me encantó lo que es el fuego. La pieza, la base, la verdad, está muy, muy, muy padre. Todos los detalles, les digo, parece como si fuera metal, todos los tallones, todo muy bien, el pintado, el degradado, la textura. Es lisa, pero pues tiene su textura de los golpes. Muy bien, la verdad la base me gustó. Ahora sí, vamos a empezar con el Colossus primero. El Colossus, como les digo, está posado en la parte de la cabeza y en la parte de la barbilla del centinela. Y el Colossus, empezamos con las botas. Las botas por la parte de abajo se alcanza a ver que es como caucho, la parte hule, caucho, la parte de la planta del pie. Está grabada, tiene grabados en la parte de abajo. Me gusta, se ve bien, es un negro mate completamente. Después pasamos a las botas. Las botas vienen en un tono rojo, pero me gusta porque tiene mucha sombra de color negro. Hace que se vea muy bien en la bota. La bota da la impresión como si fuera piel. Tiene como una textura de piel. Las arrugas, los cortes. La bota muy bien hecha. La parte de arriba es todo dorado que llega hasta las rodillas. Me gusta también la parte dorada. Es igual de la misma textura que la parte roja de las botas. Y sus detalles rojos también en la parte dorada. Todo muy bien. Me gusta también lo del esculpido de aquí de la pantorrilla. Cómo se nota la pantorrilla, el chamorro aquí de Colossus. Me gusta también ese detalle. Pasamos ahora a la parte de las piernas en color plata, plateado metálico, con las líneas atravesadas que vienen con hendidura. Están hundidas las líneas, eso me gusta, cabe perfectamente una uña. El color plata me encanta, pareciera metal completamente, me encanta el color plata. Es igual que la parte de arriba del cuerpo y los brazos y las manos, la cabeza también es el mismo color. Es completamente liso, ese sí no tiene nada de textura, absolutamente nada. Es liso por completo. Lo único que tiene textura que estoy viendo son las botas. Ahorita vamos a pasar el traje porque en ningún otro lado veo que tenga textura más que las botas. Es liso acá. Muy bien las piernas. Se alcanza a ver el color metálico, pero se ve también como poquito sombras, poquito difuminado, sombras para que resalten también más los músculos. Después pasamos al traje, la parte de arriba. El calzoncillo, la parte de abajo del calzoncillo en color rojo, también con muy buen color, con el degradado para hacer las sombras. Me gusta eso porque se ve realista esa parte de ahí. La parte de atrás del traje también se alcanza a ver, miren aquí también la división de las pompas, de las nalgas, se alcanza a ver con un color más oscuro. Eso me gusta. La parte del cinturón en un color dorado. El cinturón viene en un color dorado. Y al centro en rojo también, con degradado de rojo más al centro y más oscuro hacia las orillas. La parte del centro del cinturón también dorado. Pasamos al traje de la parte de arriba, rojo a los lados, el mismo rojo que el calzoncillo, nada más que se nota por las sombras, por la perspectiva, se nota un poquito más vivo, cualquier cosita más vivo la parte de arriba del rojo. Pero es prácticamente el mismo. Yo creo que es nada más por las sombras que se ve un poquito más vivo, porque acá pega más la sombra en el calzoncillo. Es completamente liso también, ya se lo dijimos. Y la parte del centro amarillo, este amarillo me gusta mucho. El amarillo se alcanza a sentir un relieve tanto de la parte roja y de la parte amarilla. Se siente el relieve del traje. La parte de las sombreras vienen separadas. Muy bien hecho. Y pasamos también a la parte metálica del cuerpo. Se alcanzan a ver muy bien y se alcanzan a sentir la parte de los oblicuos, las partes de las costillas. Muy bien, el esculpido también. Se alcanza a ver pequeña sombra para poder marcar lo que son los músculos. Eso me gusta, igual que en la parte amarilla y roja.
Los brazos impresionantes, marcadísimos los brazos, muy grandes los brazos, si los pueden ver. Me gustan los brazos, muy fuerte se ve este Colossus. La parte de las muñequeras es igual que el cinturón, viene en un color rojo en el centro y dorado a las orillas. Las manos fue algo de lo que me gustó muchísimo por el detalle que tiene, no nomás es así como el cuerpo. En las manos se alcanzan a ver como los nudillos, lo de las articulaciones. La verdad quedó muy bien las manos. Me gusta la pose que tiene, como si fuera, pues lógicamente a lanzar, pero como si fuera un atleta de esos que van a las Olimpiadas, que hasta gira la mano para hacer su lanzamiento, como los lanzamientos de jabalina. No sé si los han visto en las Olimpiadas, así me figura así, como un lanzamiento de jabalina, la pose que tiene, o lanzamiento de bala también. La verdad, el Colossus muy padre, las manos me gustó muchísimo, la pose que tiene, cómo está agarrando a Wolverine del pie, de la bota, muy bien, la verdad, me encantó esa pose de las manos sobre todo. Y nos pasamos a la cara, vienen los ojos en color blanco, completamente blanco mate, el cabello, la parte de la cabeza del cabello también en un color negro mate, es liso, no tiene nada de textura, es completamente liso, muy cuadriculado, porque recordemos que así es porque es de metal este Colossus, y por eso está así como muy cuadriculado lo que es la cabeza, la parte del pelo. Las orejas muy bien hechecitas, la verdad me impresionó el detalle de las orejas, muy bien. El rostro, el semblante que maneja, el semblante que tiene ahí Colossus, como entre serio, molesto, enojado. No sabría decirles, ustedes lo están viendo ahí. La verdad me gusta mucho la parte de los labios, las mejillas, el color dorado, pero que le meten esa con pequeña sombrita que hace que resalten muy bien todos los detalles de la cara. Me gusta Colossus, la verdad. Muy padre esta pieza de Colossus, me encantó. Y pasamos ahora sí al que va a ser lanzado como jabalina, Wolverine. Empezamos con Wolverine, que está siendo agarrado de un pie, de una bota, para ser lanzado por Colossus. Empezamos precisamente con los pies, la parte de las botas. Igual que Colossus, la parte de las botas de la suela pareciera en un caucho negro. Y también tiene su textura en las suelas, tiene sus grabados de la suela. Tiene esa línea negra que pasa a través de toda la bota hasta la orilla, que se forma el pico de la bota en un color negro mate. Y la parte azul, me encanta este color azul porque da la impresión de que si fuera también piel, tanto lo negro como lo azul. Me encanta la textura, me encanta el degradado que tiene, el esculpido está muy bien, me gustan las botas bien hechas, las arrugas, todo, la parte donde lo tiene agarrado este Colossus, cómo se hace las arrugas del tobillo, porque dobla para ser lanzado, muy bien la textura. Y estoy viendo, no, este sí tiene más textura, este Colossus es el que solamente tenía textura en las botas. Wolverine, ahorita vamos a seguir viéndolo, creo que sí tiene más textura en otras partes. Pasamos con el traje en la parte de arriba, el traje amarillo. El traje amarillo es completamente liso, con nada más tiene una ¿cómo se le puede decir? Como costura a los lados de la pierna, y por la parte interna se alcanza a ver como una costura, como una división del traje que tiene, como si fuera licra, con partes difuminadas para que se vean bien los músculos, las sombras. Muy bien, me gusta. Pasamos al calzoncillo. El calzoncillo también es completamente liso en azul, con sus degradados para hacer bien las sombras. Se alcanzan a ver también como las costuras alrededor de todo el calzoncillo, a los lados y alrededor, se ve muy bien. El cinturón que trae de X-Men, cinturón al centro X en un color rojo. Esto es lo que les decía, que este sí tiene textura
en comparación del de Colossus. El de Colossus es completamente liso, es de Wolverine, su cinturón sí tiene textura. El cinturón parecía como si fuera de piel, a comparación del de Colossus, que les digo que es completamente liso. Este sí da la impresión que fuera de piel por la textura que tiene. Me gusta la X al frente como una hebilla en un color negro. Y pasamos a la parte de arriba. Este traje es el clásico que tiene este Wolverine. Me encanta por el traje, que es el clásico. La parte negra que tiene en las costillas, a los lados, en un color negro mate. Me gusta cómo se ve. Está en relieve, no nomás está pintado. El esculpido de los músculos, las sombras. Este Wolverine, la verdad, está increíble. La parte negra también de los hombros. Me gusta mucho cómo se ve este Wolverine. Y pasamos a las sombreras. Las sombreras se alcanza a ver que estuvo en batalla. Se ven muy desgastadas. Algo que no coincide con lo demás del traje, porque el traje no se ve dañado, el traje de Wolverine. En cambio, las sombreras sí, las sombreras vienen muy dañadas, despintadas, abolladas, que se ve aquí pueden ver los daños que tienen color plata. Es en azul, pero viene con sus daños en color plata, tallones, golpes. Y el traje está impecable, ese no tiene ningún daño. No sé, no coincido con eso. Lo hubieran hecho con algún que otro daño en el traje, o las sombreras también sin daño. Pero se ve bien, o sea, no es ninguna queja y nada, la verdad. Le da un plus también, que se vean los detalles de los tallones, de los daños que tiene de la pelea. Me gusta cómo se ve. Ahora pasamos a la parte de bueno, primero vamos a ir a los guantes. Los guantes también tienen una textura de piel. Igual con costura a la orilla donde empieza el guante. Los dedos bien definidos, no hay pegotes. Se alcanza a ver la separación entre cada dedo, o por lo menos eso me da la impresión por la pintura que tiene. Está muy bien hecho. Después pasamos a las garras. Las garras no sé de qué son. Hay algunas que las sacaron de metal. Estas creo que no. Estas creo que es plástico, es PVC. Estas garras creo que vienen en PVC. No estoy seguro, no estoy 100% seguro, pero parecen PVC. Que da la impresión de que fuera metal, aunque fuera PVC, no me desagrada porque da la impresión que como si fuera metal completamente, terminando bien picudas ambas. Las dos manos saliendo desde atrás hacia adelante. La parte donde salen las garras me gusta. Está muy bien hecho, muy bien detallado. Los guantes que les decía, el degradado, la textura simulando de piel, muy bien. Y pasamos a la piel. La piel. Me gusta el color de tono de piel que le dan. Se alcanzan a ver venas en el bíceps. Se alcanzan a ver las venas un poquito más verdosas. Se ve un verdecito en las venas. Me gusta la parte de arriba de los bíceps. La parte de hasta arriba se alcanza a ver como si tuviera vello, porque recordemos que Wolverine es muy velludo. Y se alcanza a ver el vello en la parte de los brazos. Eso me gustó también. No se ve demasiado, pero sí está ahí. Se alcanza a ver los vellos. Me gustó muy bien el esculpido. La verdad, muy, muy bien hecho el esculpido del cuerpo. Y pasamos ahora sí con la cabeza, con la cara de Wolverine. Los ojos en blanco. Estoy viendo que el antifaz normalmente es negro, ¿no? Pero, no sé, pero me da la impresión. No me da la impresión. Estoy seguro, lo estoy viendo ahorita, es negro. Pero la parte de los ojos, alrededor de los ojos, la nariz y partecita de a un lado de la boca, en lo que es el negro viene en color, tiene como destellos azules. Me gusta cómo se ve bien. Es un contraste que le da a la máscara para que no sea en un color negro completamente plano, mate. Se alcanza a ver como destellos en color azul. Les decía el color blanco de los ojos, muy bien. En las puntas de los picos de la máscara sí termina completamente negro mate, pero la parte donde inicia de los ojos hacia afuera viene con los destellos que les digo en color azul. La parte de arriba de la cabeza
En amarillo, el mismo amarillo del traje, se alcanzan a ver costuras, dos costuras a los lados de la cabeza. Muy bien. Está muy bien la máscara, me gusta. Y ahora, la verdad, lo mejor de Wolverine es la parte de la boca. Bueno, no es lo mejor, pero eso impresiona. Es que parecen reales los dientitos que tiene. Les pasamos imágenes. Los dientes de Wolverine, la boca como si estuviera húmeda por la parte de adentro. La parte de la nariz. Es que cada dientito tiene su esculpido, no es plano. Cada diente hasta adentro de la boca tiene su esculpido. Eso me gustó, la separación que le dan de los dientes también. Se alcanzan a notar los colmillos un poco más grandes que el resto de los dientes. La lengua, les digo que se ve como húmeda. Wow, la verdad, impresionante el trabajo del escultor y del pintor de esta pieza, en especial la boca de Wolverine. No me canso de mirar cada detalle. No la alcanzo a ver. Sí, se alcanza a ver. No me había fijado. Se alcanza a ver hasta la campanita de Wolverine. Tiene hasta la campanita de Wolverine. A ver, voy a tratar de sacarle una foto. A ver si se alcanza a ver en alguna foto y se las pongo. Porque se alcanza a ver hasta la campanita de adentro de la garganta. La verdad, muy buen detalle. Muy, muy buen detalle. Que tenga todo esto. La pieza, como les decía, es enorme, está muy grande. Les dejamos aquí las medidas, o si no ya las puse. Es grande. Les decía, si esta pieza no tienen un lugar donde ponerla, donde exhibirla, váyanse mejor por la otra, la del cómic, que es un poco más chica, porque esta sí está enorme. ¿Y qué tal? ¿Qué les ha parecido? La verdad es de mis piezas favoritas de Premium Format que he traído hasta ahorita. Tengo algunas otras que no les he hecho a un unboxing review, pero yo creo que esta va a ser de mis favoritas, la verdad. Este Colossus con Wolverine, impresionante. Me gusta la pose dinámica, la cara, todo me gustó. La parte de la base del centinela, muy, muy, muy padre. Esta pieza nosotros la compramos aquí en Guadalajara, Jalisco, en una tienda que se llama Logan Store. Gracias Logan Store por habernos vendido este piezón. La verdad, muy padre, contento. Y el precio de esta pieza fue déjenme hacer memoria, fue de 24,800 pesos. 24,800 pesos. Recordemos que estas piezas de Premium Format, a partir más o menos de este año, finales del año pasado, empezaron a tener un incremento bárbaro. No eran tan caras, empezaron a tener un poco de incremento, pero siguen trabajando bien. Ustedes pueden verlo, la verdad, impresionantes piezas. Y esta pieza la voy a calificar con un diamante, no hay de otra. Se lleva un diamante. La verdad, la pieza perfecta, no le vi ningún defecto, ninguno. Todo me gustó, la pose, la pintura, la base, la explosión, los degradados, el esculpido. Todo muy, muy, muy padre. Déjenos por ahí un comentario, qué tal, qué les pareció, o para ustedes, ¿cuál es la mejor pieza que ha sacado hasta el momento Sideshow de Premium Format? Para ustedes, ¿cuál es? Para mí, esta es una de las mejores. Y yo creo que a lo mejor la mejor de mi colección hasta el momento. Y pues bueno, bandita, así nos despedimos viendo este tremendo Wolverine y Colossus. No sin antes recordarles que si no están suscritos al canal, se suscriban, denle like a la campanita, compartan nuestros videos, déjenos ese comentario, cuál les parece mejor, cuál Premium Format que han sacado hasta el momento les parece mejor. Mi nombre es Oscar Aldana y nos vemos próximamente en un nuevo video, en un nuevo unboxing. Hasta la próxima, bandita. Oh, luces brillan en su universo propio. Entre figuras marcha corazón de fuego. Mayor